Y bueno, familia, ustedes saben que cuando tenemos muchos chismecitos no hacemos ninguna intro, nos vamos de inmediato a lo que venimos. Así que sin rodeo y sin preámbulo, comencemos. Y bueno, poco a poco comienzan a conocerse nuevos detalles sobre la inesperada muerte de la querida actriz Eyed Irten, una noticia que dejó completamente conmocionado a sus familiares, amigos, compañeros de profesión y a miles de seguidores. Como recordarán, la actriz, conocida por dar vida a Ishil en la exitosa serie Sorbete de Arándanos, falleció el pasado 15 de junio de este año, cuando apenas tenía 35 años, y desde entonces comenzaron a circular todo tipo de teorías e hipótesis sobre lo que realmente ocurrió. Pues bien, ahora el diario de Millet, a través de la periodista Neslihan Keskin, reveló información exclusiva sobre el primer informe preliminar del Instituto de Medicina Forense. Según estos primeros hallazgos, la principal hipótesis es que Eyed Irten habría fallecido a causa de un infarto. Además, las primeras evoluciones forenses indican que no se encontraron señales de golpes, traumatismos ni indicio de envenenamiento en el cuerpo de la actriz. Tras esta inspección inicial, los detalles registraron el infarto como la causa de muerte más probable. Pero ojo, porque esto todavía no significa que el caso está completamente cerrado. Las autoridades continúan realizando análisis toxicológicos, químicos y patológicos, y será el informe final de la autopsia el que confirme oficialmente cuál fue la causa exacta del fallecimiento. Mientras tanto, los investigadores también siguen analizando otra posibilidad que fue presentada por el abogado de la actriz ante la fiscalía, una posible infección grave conocida como sepsis, que supuestamente habría comenzado tras una mordidura de mono durante un viaje a Tailandia. De igual forma, las especulaciones que surgieron en los primeros días relacionadas con un posible consumo de medicamentos o alcohol todavía no han sido confirmadas ni descartadas, ya que esos resultados dependerán de los estudios de laboratorio que aún siguen en proceso. Así que por el momento la información oficial más reciente indica que la primera evaluación forense apunta a un posible infarto como causa de la muerte de Eyed Irten. Sin embargo, habrá que esperar el informe definitivo para conocer con certeza qué fue lo que realmente ocurrió. Si alguien todavía dudaba del enorme cariño que Özgür Gürel y Serkan Şayoglu reciben fuera de Turquía, lo que ocurrió en Italia acaba de despejar cualquier duda. La querida pareja asistió a Italia Global Series Festival, uno de los festivales internacionales dedicados a las series de televisión, y rápidamente se convirtieron en una de las grandes protagonistas del evento. Pero eso no fue todo. Özgür llegó con una misión muy especial. Durante la ceremonia de la apertura fue la encargada de entregar el prestigioso Máximo Excellence Award al reconocido actor estadounidense Titus Welliver. Un momento que atrajo todas las miradas y que fue ampliamente fotografiado por la prensa presente en el festival, y por supuesto su elegancia tampoco pasó desapercibida. La actriz desfiló por la alfombra roja con un llamativo vestido corto, acompañado de unos accesorios de inspiración caucásica. A su lado, Serkan lució un clásico y sofisticado traje, formando una de las parejas más elegantes de la noche. Pero lo más sorprendente llegó después. La expectativa por el encuentro que la pareja tenía programado con sus seguidores fue tan grande que las entradas se agotaron rápidamente. La demanda superó la capacidad prevista para la sala original, por lo que los organizadores trasladaron la charla a un espacio mucho más amplio para que más personas pudieran asistir. Sin duda, una muestra más de la enorme popularidad que Özgür y Serkan siguen disfrutando en Italia. Como era de esperarse, las imágenes de la pareja en la alfombra roja y durante la ceremonia comenzaron a circular por las redes sociales, donde recibieron cientos de mensajes de admiración por parte de sus seguidores. Todo esto ocurre justo antes de que ambos inicien nuevos proyectos profesionales, demostrando que, además de seguir siendo una de las parejas más queridas del espectáculo turco, también continúan consolidando su éxito en el escenario internacional. Y atención, mi gente bella, hay novedades sobre la serie, creo que es All Money, creo que así se titula en Netflix, la esperada serie de Ashley Enver y Engin Akyüret. Si están contando los días para el inicio de las grabaciones de la segunda temporada, les tengo una actualización importante porque habrá que esperar un poquito más. Según informó el medio turco DGC, el rodaje de la nueva temporada, que está previsto para comenzar durante este mes, se ha pospuesto hasta la segunda semana de agosto.
La razón. De acuerdo con la información publicada, el retraso se debe a que el equipo de producción continúa ultimando todos los preparativos y además sigue en marcha varias reuniones estratégicas con Netflix relacionadas con el proyecto. Como muchos recordarán, All Money recibió muy rápidamente la renovación para una segunda temporada tras el éxito obtenido con sus primeros episodios, por lo que las expectativas entre los fanáticos siguen siendo enormes. La historia continuará centrándose en el enfrentamiento entre las familias Baidemir y Bulut, una rivalidad marcada por la venganza, el poder y los secretos, que poco a poco termina dando paso a una intensa historia de amor. Al frente del reparto volverá a estar Aslien Behr interpretando a Nihal Baidemir y Engin Kioret en el papel de Osman Bulut. Y ojo, porque también hay una sorpresa para la nueva temporada. Según la información compartida por el medio, se incorporará un nuevo personaje masculino, quien está directamente relacionado con la historia de Songül Bulut, el personaje interpretado por Dulunay Soyser. Por el momento no se han revelado la identidad del actor que asumirá ese papel. Si todo marcha según lo previsto, la segunda temporada contará con 8 episodios y las grabaciones tendrán una duración aproximadamente de 12 semanas. Así que sí, la espera será un poquito más larga de lo que muchos esperaban, pero todo indica que el equipo quiere cuidar cada detalle antes de volver a poner en marcha las cámaras. Ahora solo queda esperar nuevas noticias y por supuesto conocer cuándo Netflix anunciará oficialmente la fecha de estreno de esta temporada, de esta segunda temporada. Cuando hablamos de Gusev Osay, normalmente pensamos en comedia, película y guiones llenos de humor, pero esta vez la actriz sorprendió con unas declaraciones que nadie veía venir. Y es que Gusev aseguró que está preparando un álbum. Sí, así como lo escuchan, la actriz que ha conquistado al público con proyectos como Delija, Gorunjet, Tilerin, Sabashi, Lohusa, además de escribir el guión de la película de Netflix Plaktoni Mavidulunay Oteli, ahora estará explorando una faceta completamente diferente. Durante una entrevista, Gusev contó que no solo quiere cantar, sino que ella misma escribió las canciones que formarán parte de este proyecto musical y fiel a su característico sentido de humor, dijo entre risas: yo mismo escribí las canciones, resulta que llevaba años siendo cantante y no lo sabía, espero el apoyo de todos, estamos listos para poner la lista de éxitos patas arriba. Como era de esperarse, sus palabras desataron todo tipo de reacciones. Muchos seguidores comenzaron a preguntarse si hablaba completamente en serio o si, como suele hacer, estaba gastando una broma relacionada con algún proyecto que todavía no ha anunciado. Otros incluso recordaron que en los últimos años varios actores turcos han decidido probar suerte en la música, por lo que la idea tampoco les pareció tan descabellada. Eso sí, por ahora no hay un detalle importante. Hasta este momento no se ha anunciado oficialmente ningún álbum, ni se ha publicado ninguna canción, por lo que todavía no está claro si Gusev realmente prepara un debut como cantante o si forma parte de una campaña promocional o simplemente estaba haciendo una de sus ya conocidas bromas. Tendremos que esperar un poco más para descubrir qué hay detrás de estas declaraciones, pero yo quiero saber su opinión. Si Gusev Osay lanzara un álbum, ¿de verdad ustedes lo escucharían o prefieren seguir disfrutándola como actriz o guionista? Y bueno, amigos, la historia que les voy a contar a continuación está de Lulu. Pero antes de que alguien saque conclusiones, les aclaro algo muy importante: Kerem Bürsin no está involucrado en este caso. Su identidad fue utilizada por un delincuente para engañar a una de sus seguidoras. Según contó la prensa turca, todo ocurrió en Rusia, donde una mujer que trabajaba en una biblioteca y que además era una gran fan de las series turcas recibió un mensaje a través de una aplicación de mensajería y la persona al otro lado de la conversación aseguraba ser nada menos que Kerem Bürsin. Durante meses, el estafador fue ganándose poco a poco la confianza de la mujer. Para hacer más creíble el engaño, utilizó fotografías y videos públicos del actor, haciéndole creer que realmente estaba hablando con él e incluso iniciando una supuesta relación sentimental. Y fue entonces cuando llegó la trampa. El falso Kerem le dijo que enviaría desde Estambul un contenedor con pertenencias de gran valor hacia Moscú, pero que necesitaba dinero urgente para cubrir supuestos gastos de aduana, transporte y otros trámites. Qué locura, a veces no entiendo la gente cómo cae en estas trampas. Incluso le prometió que cuando el contenedor llegara a Rusia podría quedarse con alguno de los objetos que llevaba adentro. O sea, señores, ¿quién pensaría que Kerem Bürsin necesitaría ayuda económica? Perdónenme, pero es que no puedo dar esta noticia sin reaccionar a ella.
Y es que la chica, convencida de que estaba ayudando al actor del que era admiradora, la mujer comenzó a enviar dinero en diferentes transferencias. En total terminó entregando cerca de 2 millones de rublos, una cifra realmente millonaria. Sin embargo, después de recibir el dinero, el supuesto querén desapareció por completo, eliminó todo rastro de la conversación, dejó de responder. Momento en que la víctima comprendió que había sido engañada, la mujer denunció lo ocurrido ante las autoridades rusas, que iniciaron una investigación a través de la unidad especializada en delitos cibernéticos. Las pesquisas terminaron identificando al responsable, final feliz, un ciudadano de nacionalidad nigeriana que presuntamente había utilizado la imagen del actor para cometer la estafa. De acuerdo con la información publicada, el acusado fue llevado ante la justicia en Rusia y finalmente recibió una condena de 3 años y 6 meses de prisión. Además, el tribunal ordenó que pagara más de 3 millones de rublos en concepto de indemnización a la víctima. La historia ha generado muchísimas reacciones porque demuestra hasta qué punto algunos delincuentes son capaces de aprovechar la popularidad de las celebridades para engañar a sus seguidores. Así que esta noticia también nos deja una importante lección. Por muy real que parezca una conversación en internet, siempre hay que verificar la identidad de la persona que está al otro lado de la pantalla antes de enviar dinero o compartir información personal. Y bueno, después de despedirse de Khullu Chorhan y de analizar varias propuestas para su siguiente proyecto, Merja Söğütlü ya tomó una decisión y regresa a la pantalla de la mano de Netflix con una nueva producción que por ahora lleva el nombre provisional de Aras. La serie estará producida por TMC Film y tendrá un detalle que ha llamado mucho la atención de los fanáticos. El director será Umur Atay, el mismo que trabajó con Mer en Kızıl Goncalar, y ahora comienza a conocerse los primeros detalles de la historia. Según información filtrada desde los medios especializados en Turquía, Mer interpretará a Aras, un médico de urgencias que vive en Estambul acompañado únicamente por su perro, pero su vida dará un giro completamente inesperado cuando descubra que todo lo que creía saber de su pasado era una mentira. Decidido a encontrar la verdad sobre sus orígenes, Aras viajará hasta Dolgunbahçe, donde llegará a una antigua mansión familiar. Sin embargo, lo que parecía ser una simple búsqueda de respuesta terminará convirtiéndose en una peligrosa pesadilla. Allí se verá atrapado en medio de una enemistad entre familias, una historia marcada por viejos conflictos y sed de venganza, mientras su destino comienza a cruzarse con el de una joven llamada Ceylan, con quien desarrollará una relación muy especial en medio del caos. Por el momento, Netflix aún no ha revelado la fecha oficial del estreno ni ha confirmado el reparto completo, pero todo indica que esta nueva producción combinará drama, misterio, acción y romance. Así que si son fan de Merja Söğütlü, parece que ya pueden ir preparando la lista de series pendientes, porque Aras promete ser uno de los proyectos más esperados de su carrera. Y bueno, esta vez quien está dando de qué hablar no es Hande Erçel, sino su hermana mayor Gamze Erçel, quien actualmente está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida, está esperando a su segundo bebé. Gamze, que ya es mamá de la pequeña Mavi y está casada con Caner Yildirim, compartió hace algún tiempo la feliz noticia de que la familia crecerá muy pronto. De hecho, ya cursa el 5º mes de embarazo y ha estado mostrando a sus seguidores algunos de los momentos más bonitos de esta nueva etapa. Sin embargo, sus recientes vacaciones en Bodrum terminaron convirtiéndose en tema de conversación por una razón muy diferente. Mientras disfrutaba de unos días de descanso junto a su esposo y su hija, varios fotógrafos captaron imágenes de Gamze en la playa. Poco después, esas fotografías comenzaron a aparecer en distintos medios de entretenimiento y a generar numerosos comentarios en las redes sociales sobre su aspecto físico. Y fue entonces cuando Gamze decidió hablar. A través de sus historias de Instagram confesó que las imágenes publicadas le hicieron sentir muy mal, ya que según explicó fueron tomadas desde ángulos pocos favorecedores, e incluso reconoció que llegó a cuestionarse cómo se veía realmente. Con mucha sinceridad escribió que las fotografías afectaron su estado de ánimo y expresó algo que seguramente muchas personas podrían entender. Publicaron unas fotos tan malas que terminé preguntándome si de verdad me veía así. Me afectó psicológicamente. Sus palabras abrieron nuevamente el debate sobre las críticas al aspecto físico de mujeres, especialmente durante el embarazo,
una etapa en la que el cuerpo experimenta cambios completamente naturales. Muchos seguidores salieron inmediatamente a mostrarle su apoyo y recordar que ninguna persona debería sentirse juzgada por su apariencia y mucho menos en un momento tan especial como el que está viviendo. Así que mi gente, más allá de la noticia, este caso también nos recuerda algo importante. Detrás de cada fotografía hay una persona con sentimiento y un comentario sobre la apariencia puede tener mucho más impacto del que imaginamos. La actriz Gos de Jamsu ha llamado la atención tras contar cuál ha sido uno de los secretos que le ha ayudado a ponerse en forma, y lo más curioso es que asegura que encontró una manera de mantenerse activa divirtiéndose. Según explicó, todas las mañanas comienza el día con una rutina muy especial. Primero disfruta de una taza de café y después pone videos de danza oriental en internet para bailar desde casa siguiendo el ritmo de la música. La actriz contó que convirtió esta actividad en un hábito diario y que gracias a esa constancia logró perder 6 kilos en aproximadamente un mes. Pero ojo, ella misma dejó claro que no se trata solo de bailar. Godet explicó que esta rutina le sirve como una forma de hacer ejercicio sin sentir que está entrenando, ya que disfruta tanto de la música como el baile. Para ella la clave está en encontrar una actividad física que realmente motive y que sea fácil mantener con el paso del tiempo. Y hubo un detalle que llamó mucho la atención. La actriz confesó que en algunas ocasiones incluso se pone un traje de danza oriental mientras practica, porque eso la anima aún más y le ayuda a cuidar la postura y a trabajar especialmente la zona del abdomen y la cintura durante los movimientos. Eso sí, también aclaró que mantener su figura no depende únicamente del baile. Gosdi asegura que procura llevar una alimentación equilibrada, evitando en lo posible los alimentos ultraprocesados y dando prioridad a las verduras, las proteínas y las grasas saludables. Además, comentó que suele comer frutos secos y fruta entre comidas y que intenta mantenerse bien hidratada durante todo el día. Como era de esperarse, sus declaraciones no tardaron en generar conversación en redes sociales, mientras algunos usuarios dijeron que les encantó la idea de hacer ejercicio bailando. Otros comentan que este caso demuestra que no todo el mundo necesita pasar horas en un gimnasio para incorporar más movimiento a su rutina. Después de mantenerse alejado de los reflectores durante varias semanas para cumplir con su servicio militar, Dogun Kang-un-gor reapareció públicamente y sorprendió a todos con su renovada imagen. El actor fue visto en Chesme, donde aprovechó para disfrutar de unos días de descanso antes de volver a trabajar. Allí también conversó con la prensa y compartió cómo vivió esta etapa tan importante de su vida. Lo primero que llamó la atención fue su cambio físico. Dogun Kang reveló que durante el servicio militar perdió 9 kilos, algo que quedó reflejado en su apariencia. Sin embargo, lo contó con mucho sentido del humor y aseguró que se encuentra muy bien. Incluso comentó entre risas: cumplimos con el servicio militar y ya estamos de vuelta. Ni siquiera han pasado 24 horas desde que regresé. Pero el actor explicó que la experiencia no solo le dejó un cambio físico, también aseguró que hizo muy buenos amigos durante ese tiempo y que convivir con personas de diferentes lugares le permitió conocer nuevas historias y distintas formas de ver la vida, algo que considera muy valioso para su trabajo como actor. Y ahora que esta etapa ya quedó atrás, es momento de volver a los sets. Tras su salida de Sorbete de Arándanos, donde conquistó al público interpretando a Fatih, Dogun Kang ya tiene listo su próximo proyecto. El actor será protagonista de la nueva serie Haysijet, que llegará para Canal D y cuya historia girará alrededor de la familia Kareliova. Hace unos días ya se había confirmado que Merit Öztürk sería una de las protagonistas femeninas de la serie. Sin embargo, ahora se ha dado a conocer una nueva incorporación al elenco. La joven actriz Berfit Kimas también formará parte de Haysijet. Según la información publicada por la periodista Birsen Altuntaş, Berfin interpretará a Ulya, una joven que vivirá en el mismo barrio que Mehmet, el personaje de Dogun Kang-un-gor, y que se enamora de él, lo que promete añadir un nuevo ingrediente a la historia. Además, está previsto que las grabaciones de la serie comienzan el 17 de julio, por lo que el actor prácticamente pasará del descanso directamente al trabajo. Así que después de despedirse de Sorbete de Arándanos, Dogun Kang ya está listo para escribir un nuevo capítulo en su carrera. Ahora la gran pregunta es: ¿crees que Haysijet logrará conquistar al público tanto como lo hizo su serie anterior? Si pensabas que la temporada de estreno ya estaba cerrada, pues Star TV parece que todavía tiene una carta más bajo la manga.
Tras el impacto que ha tenido sus recientes producciones como Feo o Chojin y Eres a quien amo, el canal estaría preparando una nueva apuesta que ya empieza a generar curiosidad en el mundo de las series turcas. Según la información difundida por los medios especializados como la periodista Birsen Altuntaş, el canal no solo continúa apostando por sus proyectos actuales, sino que ahora suma una nueva producción titulada Bir Hayat Hikayesi. Esta serie llega bajo la firma de Bosda Film, una de las productoras más reconocidas del sector, y se suma a otros proyectos que también están en desarrollo dentro del canal. Pero aquí viene lo interesante, la historia de Bir Hayat Hikayesi girará en torno a una mujer llamada Hayat, quien dedica su vida a cuidar a su hijo Savage, un niño con autismo. A partir de ahí, la trama explorará su lucha diaria, sus emociones y los desafíos que enfrenta como madre. El guión está siendo escrito por Toprak Karaoglu y Seda Karaoglu y actualmente el proyecto se encuentra en fase de elección de elenco, por lo que todavía no se han anunciado los actores principales. Este anuncio llega justo después del buen rendimiento de las producciones recientes del canal, lo que demuestra que Star TV sigue apostando fuerte por historias dramáticas con carga emocional y personajes muy humanos. Así que aunque todavía falta mucho por ver material oficial, todo indica que Bir Hayat Hikayesi podría convertirse en uno de los próximos proyectos más comentados del canal. El verano sigue encendido para Zeynep Altigán y Ali Oner en Bodrum. El romance entre estos dos actores sigue dando de qué hablar y esta vez no es por una aparición en un evento, sino por su escapada romántica en la costa turca. La pareja, que confirmó su relación el mes pasado, sorprendió a todos en el mundo del espectáculo. Decidió poner pausa a la rutina y disfrutar unos días de descanso en Bodrum, uno de los destinos favoritos del verano, y como era de esperarse, no han pasado desapercibidos. Durante su estancia en la zona de Gumbet, los actores fueron vistos disfrutando de día de playa, relajados, muy cómplices entre sí, pasaron buenas partes del día bajo el sol, aprovechando el clima veraniego antes de lanzarse al mar para refrescarse. Cuando el calor se volvió más intenso, la pareja no dudó en meterse a las aguas del Egeo, donde se les vio compartiendo momentos muy divertidos y cercanos. Más tarde volvieron a la orilla para descansar en sus tumbonas, continuando con su día de playa entre risas, miradas cómplices y mucha tranquilidad. Zeynep, como siempre, llamó la atención con su estilo veraniego, luciendo un bikini con estampado animal que destacó su look playero, mientras que Ali la acompañó en un ambiente relajado y natural. Las imágenes de la pareja no tardaron en circular en redes sociales, donde rápidamente comenzaron a acumular reacciones y comentarios de sus seguidores que celebran esta nueva etapa de su relación. Así que sí, parece que el verano de Zeynep Altigán y Ali Oner va viento en popa entre sol, mar y mucho amor en las costas de Bodrum. Y nada, mi gente linda, hasta aquí voy a cerrar el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre, invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan, me comentan sus opiniones ahí debajo y nos estaremos viendo en otro próximo. Los quiero muchísimo. Bye bye. Hasta la próxima.